Si ya estás preparando el teórico, seguro que ves un montón de contenido, un montón de módulos de temas diferentes. No sabes cómo discriminar, cómo priorizar. La pregunta del millón. ¿Qué te vas a hacer, qué te estarás haciendo y que nadie va a saber responderte? ¿Qué parte del teórico es la más importante? Pues venga, vamos a intentar responder a eso. Y es que, claro, cuando empiezas a preparar el contenido, te haces acopio de temarios, vas visitando, pues no sé, si sindicatos, academias, centros de formación, vale, tienes un montón de cosas en la cabeza que no sabes cómo colocarlas, pero por supuesto quieres saber qué es lo más importante. A la hora de estudiar, a la hora de prepararte, no hablamos de personalidad o de psicotécnicos, que eso es distinto y es apto o no apto y ya está, no hay que darle más vueltas, no te va a puntuar. Es o pasas el corte o no lo pasas. No es que sea más o menos importante, son pasos previos. Pero cuando hablamos ya de la parte teórica del acceso a conductor, la cosa cambia. Y bueno, tengo, por un lado, un módulo de igualdad y de prevención de riesgos laborales. Tengo del tema 1, que alude al transporte de viajeros de la Comunidad de Madrid, una serie de contenidos que no sé ni por dónde empezar. Ley 585, áreas intermodales, tarifas, tarjetas, zonas tarifarias. En el tema 2, cosas del ayuntamiento que son infumables, seamos claros. Y del tema 3, si empezamos por las líneas y terminamos por los centros de operaciones y por la flota, no te quiero ni contar. Vale. Pero de todo ese contenido, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué hay que priorizar a la hora de estudiar? Pues no solamente a la hora de estudiar, sino vamos a explicar del examen teórico y vamos a incluir, aparte del contenido de temario, vamos a explicar uno por uno todos los módulos. Vamos a hablar de ellos. Por supuesto, del temario, de igualdad, de prevención, aunque luego los desglosemos todos y hablemos específicamente de cada uno de ellos, vamos a intentar establecer una aclaración y una prioridad para ver qué parte de nuestro tiempo podemos dedicar a cada una de las partes del teórico, en función del interés que sea para nosotros y del beneficio que nos pueda reportar. Respecto de la personalidad, que trataremos en su momento en profundidad, pues la personalidad es la llave que nos abre la corrección de nuestro examen. Sin pasar el perfil, no nos van a corregir el examen. O sea, nos quedamos ahí, si no damos el perfil. Eso vaya por descontado. No es difícil la personalidad, únicamente se trata de adquirir una serie de destrezas para que en el momento de realizar la prueba tú puedas demostrar que tu perfil se adecúa al puesto que ofertan, al puesto de conductor. Te hacen una serie de preguntas que la verdad es que siempre dicen lo mismo. No, es que no hay preguntas correctas o incorrectas. Sí hay preguntas incorrectas. Correctas o incorrectas, por supuesto que las hay. Pero hay que desarrollar esa destreza para identificarlas y decirle de alguna manera al corrector, oye, que mi perfil es idóneo para el puesto de conductor. ¿Es importante? Sí, pero no es necesario dedicarle muchísimo tiempo a esta prueba. Es necesario dedicarle concentración. Más que tiempo, concentración. Psicotécnicos, que sería la siguiente parte que te van a corregir del examen teórico para conductor de la MT. Psicotécnicos pasa lo mismo, no es puntuable, es apto o no apto. ¿Qué pasa? Que cuanto más difícil sea el contenido, el examen, las preguntas que hagan o más cantidad haya, que suponga más fatiga para el opositor, la nota media va a ser, o la nota de corte, va a ser mucho más bajita. Y la facilidad para entrar, si tienes buena preparación, pues va a ser mejor, evidentemente. Va a ser más sencillo. Aunque parezca una contradicción, cuanto más difícil sea el examen de psicotécnicos, es más sencillo sobrepasar la nota de corte y estar dentro del corte. Claro, si tienes buena preparación, evidentemente, si no te has preparado un examen difícil, no lo superas. Eso vaya por descontado.
Hay que prepararse bien. ¿Esta prueba requiere tiempo? Sí, pero no mucho tiempo en el día, sino poquitos ratitos todos los días. Esta prueba se prepara de manera diferente. Cuando la personalidad puedes hacer, pues a lo mejor un par de test a la semana, 3 test a la semana, y está bien, no te va a freír la cabeza. Psicotécnicos requiere de muchos ratitos. ¿Mm? De decir, bueno, pues voy a dedicarle esta hora a un razonamiento, esta otra hora a este razonamiento, y luego me hago al final de semana un simulacro, si puede ser. Pues perfecto. Pero una continuidad. No es lo prioritario tampoco. Hay que dedicarle tiempo todos los días, pero no es... claro, si no pasas el corte, evidentemente, hasta luego. Pero a nada que tengas una preparación bastante mediana, bastante media, vas a quedar por encima de muchos aspirantes que los psicotécnicos no son fáciles, o si no los preparan en los sitios adecuados, lo tienen difícil. Con lo cual es muy sencillo quedar por encima del corte, a poquito que tengas cierta preparación, y además subir esa media para quedar por encima de los demás. Pero no es puntuable. En el acceso a MT de Madrid es apto o no apto. Pasamos al siguiente módulo. El siguiente módulo es de prevención y de igualdad. No es difícil. Este módulo no es en absoluto difícil. A poquito que repasemos los anexos y los capítulos de prevención, no va a haber dificultades. Además, normalmente estas preguntas las suele hacer el vocal de los 3 miembros del tribunal, el proceso de selección, las suele realizar el vocal de los sindicatos, que pertenece al comité de empresa, con lo cual suelen ser preguntas necesarias, que hay que demostrar que sabemos, pero no excesivamente complicadas. También es cierto que nos podemos liar. Nos podemos liar porque hay contenido muy parecido, y más que por las preguntas, hablando de prevención, nos podemos liar por la semejanza de las opciones de respuesta. Hay que tenerlo muy claro. Y en la igualdad nos pasa lo mismo. Yo doy algunas técnicas en mi audiocurso, que por cierto lo puedes adquirir. Si me escribes un correo a contacto@mtmario.es, te digo cómo hacerlo. Yo explico algunas técnicas para poder diferenciar algunos puntos de otros que son claves para no tener que estudiarse unos textos que son aburridísimos, tanto de prevención como de igualdad. Son interesantes si te gusta la materia, pero es que la forma en que está redactado, por ejemplo, lo que entra ahora, los 46 puntos del extracto de igualdad son muy parecidos, y a como te despistes y te confíes, sobre todo como te confíes, tienes un lío. ¿Y tienes un lío por qué? Pues porque es un contenido sencillo y la mayoría de aspirantes tienen notas muy altas, con lo cual la nota de corte suele ser muy alta. Aquí viene al contrario que psicotécnicos. No es que sea más o menos importante, es que cada uno de los módulos que estamos viendo de examen teórico requiere una estrategia distinta. Si psicotécnicos hemos dicho que a poquito que ya tengas cierto nivel y con algo de dificultad que tenga el propio examen, superamos el corte con relativa facilidad, cuidado con PRL e igualdad, porque como es tan sencillo, si hacen 20 preguntas en total, la mayoría tienen 18. No se te ocurra tener 15 o 12 preguntas bien porque te quedas fuera del corte. Esta es la dificultad de los contenidos sencillos, que todo el mundo lo hace muy bien. Con lo cual, ¿es importante? Sí. ¿Es decisivo? No. Pasa como personalidad. Sí es decisivo, pero no requiere de un estudio tremendo. Psicotécnicos es muy importante, requiere continuidad y constancia, sobre todo constancia. Personalidad requiere concentración y adquirir esa destreza. Psicotécnicos, constancia para esa agilidad mental y esa preparación. El módulo de prevención y de igualdad requiere que lo conozcas muy bien y no te confíes. Y vamos con la parte fundamental, que es el temario, el que te va a colocar. Los conocimientos profesionales, que habitualmente suelen ser, en las últimas convocatorias, unas 60 preguntas, y hay muchísimas preguntas que son relativas a educación vial, a lo que es el certificado de aptitud profesional, la gente lo conoce como del CAP. Vale, pues del CAP hay distintas materias, y de conocimiento de empresa, del transporte de viajeros de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la MT de Madrid.
Y estas preguntas suelen... No hay una... de hecho, en las últimas convocatorias no ponía que hubiera 10 preguntas de esto, 15 de lo otro. No, van variando. Y además, en las últimas convocatorias van poniendo más o menos preguntas pues, de un tema, de otro, del CAP, es aleatorio y está bien que sí sea. Pero este sí que es puntuable eliminatorio. Este no es apto no apto. Este te puntúa por ejemplo, psicotécnicos o en prevención e igualdad. Si el corte se establecía, vamos a poner en un 7, si tenías un 7,2 o un 7,5 te daba igual. Estás por encima del corte, apto. Aquí no. Aquí hay mucha diferencia de una décima a otra. Aquí cada pregunta cuenta. Cada pregunta cuenta. En psicotécnicos puedes tener una mal o dos y no se va a notar si estás dentro del corte y no tienes la mitad mal, evidentemente. Pero aquí no. Aquí cada pregunta cuenta y cada pregunta que falles tienes un problema. Con lo cual, esta es la parte más importante del teórico, el temario. Y dentro del temario, que hay 3 temas bien diferenciados, cada uno de esos temas tiene contenidos muy diferentes. Dentro del tema 1, que es muy importante, hay temas como, por ejemplo, pues la composición de los órganos del Consejo de Administración, que están recogidos en la Ley 585 de 16 de mayo, es muy importante. Seguro que esto que estoy contando a alguno le va a sonar a chino, pero como no te sepas bien el Consejo de Administración y el Comité Técnico del Consorcio, pues tienes un problema. Tarifas, pues tarifas suelen preguntar. Y suelen preguntar porque además hay las tarifas las marca el consorcio y aquellas que son de uso, por ejemplo, pues las tarifas del abono transporte de la zona A, que es el que más se utiliza en los autobuses de la MT, pues ese tipo de contenidos es el que hay que saber, el que hay que priorizar. De aquellos temas importantes, pues hay que saber cuáles son los prioritarios para estudiar. Está bien estudiarse todo, pero ¿qué saber lo primero? ¿Con qué ponerme lo primero? ¿Qué es lo más importante? Pues hay cosas que son más importantes porque las preguntan más, otras que son menos porque las preguntan menos, pero no podemos confiarnos en esto no me lo estudio. Sí, vale, perfecto, no te lo estudies, pero si lo preguntan, te estás perdiendo un montón de oportunidades de quedar arriba en el escalafón. Y aquí viene el eterno comentario que llevo escuchando años. A mí con aprobar me vale. Pues te equivocas. Si tienes ese pensamiento, te equivocas. Con aprobar no te vale. No te vale porque hay mucha diferencia entre una persona que entre de los 100 primeros de la convocatoria a una persona que quede de los últimos. Primero porque el examen práctico no es el mismo. Y seamos serios, no es igual. La dificultad no es igual. Y segundo porque una vez que estés dentro de la empresa, la diferencia de antigüedad es abismal. Y te vas a morder las uñas por no haber quedado en el teórico un poquito más arriba. Porque el escalafón cuenta en la MT para todo. Para elegir línea, para cochera, para un traslado, para esto, para salir del refuerzo, para entrar, para todo. Y a lo mejor 3 o 4 preguntas que no te has estudiado, que no te has preparado y no has podido responder en esta parte del temario, en el conocimiento de empresa, te dejan a los pies de los caballos. Te dejan en el vagón de cola. Y eso es... Joder, eso es una putada, hablando mal. Así que no te confíes con el temario de la parte teórica porque es la parte decisiva, la que coloca. Si hablamos, por ejemplo, del tema 2, pues han preguntado sobre las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Son muy importantes. Muy importantes. Los barrios y distritos, pues te van a ayudar. Y han preguntado muchos barrios y muchos distritos de la capital. Yo además en el audiocurso que tengo hago mucho hincapié y tengo muchos trucos y muchos recursos para que este contenido, que no es en absoluto agradable, pues sea un poco más fácil de memorizar. Es cierto que hay que priorizar y que hay, por ejemplo, el tema 2, lo preguntan menos, que del Ayuntamiento de Madrid suele haber siempre menos preguntas que, por ejemplo, del tema 1. Del tema 1 hay muchas. De zonas tarifarias, lo que te digo, de la Ley 585, mediante la cual se crea el consorcio, por supuesto del tema 3, que es el tema estrella, que es la MT de Madrid, hay muchísimas preguntas. Preguntan líneas. ¿Qué es difícil estudiarse las líneas? Por supuesto, pero hay técnicas
que se pueden desarrollar, que se pueden aplicar a la hora de estudio. Hay estudio por capas, por arrastre, con técnica APSUME. Hay un montón de técnicas que yo además aplico a mis alumnos del audiocurso y que facilitan mucho esta tarea. Pero si empezamos a dejarnos contenido, pues al final no conseguimos ni el puesto que queremos, ni siquiera entrar en la empresa. Con lo cual, si nos circunscribimos al tema 1, muy importante, la parte de composición de órganos del consejo del consorcio. Es muy importante y hay que saberlo. Es muy importante. Tarifas. Pues por supuesto, todas las tarifas de aquellos títulos que son de utilización en los autobuses de la MT. Fundamental. Las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay que conocerlo, pero no solamente las áreas de gobierno. Han preguntado en muchas ocasiones los concejales que componen el pleno, con lo cual el pleno hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque son los dueños de la empresa. Es que la MT tiene una serie de acciones y esas acciones están en poder de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Pues hay que conocer al menos el pleno del Ayuntamiento de Madrid, por lo menos su composición, que es importante. Con lo cual ya tenemos dos cosas importantes que tenemos que conocer. Del tema 1, todo lo que tiene que ver con tarjetas de transporte, con sus tarifas, esos títulos y esas tarifas, con la composición de los órganos del consorcio, el pleno del Ayuntamiento de Madrid y la MT hay que saber las líneas, hay que saber el organigrama de la empresa. Hay que conocer quiénes son los dirigentes de la empresa, quién es el gerente, quién es el presidente de la empresa. Es fundamental. La flota, pues la flota te puede costar más o menos. Yo ya he establecido algunos trucos para poder conocer a fondo cada modelo de autobús, cada potencia, sus medidas, y la he podido desarrollar porque trabajo en ello, me esfuerzo e intento que mis alumnos lo tengan masticadito, que a lo mejor no es el contenido más importante, pero una pregunta más te sube 20 o 30 puestos en el examen teórico. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La historia de la MT, por supuesto, es importante. El organigrama, las líneas de actividad, que es muy sencillo, hay contenidos muy sencillos. Hay que saberlo. La historia hay que saberla. El organigrama de la MT hay que saberlo. Es fundamental. No nos podemos presentar a un examen de conductor sin saber ciertas cosas de la MT de Madrid. Sus líneas de actividad, su organigrama, su historia. Fundamental. Por supuesto, dónde están ubicados sus centros de trabajo. No solamente los centros de operaciones, sino todos los centros de trabajo. Pues estos contenidos son los fundamentales, lo más importante que hay que conocer. No quiere decir que el resto de cosas no sean importantes. Plan estratégico, diferentes tipos de plataformas de autobús y cuántos usuarios o qué tipo de usuarios puede subir de forma simultánea a un autobús en función de su plataforma. Eso hay que saberlo porque además es el día a día del trabajador, del conductor, pero lo están preguntando menos y quizá tenga menos importancia. Pero hay ciertos temas que hemos tocado aquí que tienes que saber, que te puede costar más o que te puede costar menos, pero tienes que saberlos. Si tienes dificultad, porque yo entiendo que la tengas, no sabes cómo discriminar un contenido de otro, escríbeme un correo electrónico, porque yo doy muchos consejos en el grupo de Telegram que tenemos en MTemario, de cómo estructurar, de cómo organizar, de cómo priorizar el estudio para que el estudio sea con cabeza, no como un pollo sin cabeza, que al final lo que se consigue estudiando sin orden ni concierto es perder el tiempo, porque empleas mucho tiempo y mucha energía en algo que no te va a llevar al éxito, que no te lleva por el buen camino. Pues a mí me gusta que las personas que contactan conmigo, sean alumnos o no son alumnos, vayan por el buen camino. Así que si necesitas orientación, algún consejo, oye, ponme orden en esto, o no conozco el contenido, porque es normal que no lo conozcas. Si es la primera vez que te acercas a esta oposición, es muy fácil que no sepas, no por dónde empezar, que lo vamos a ver también en un episodio aquí en el canal, sino qué es lo más importante de lo que tienes que estudiar. No ya por dónde empezar, que esa es otra historia, sino, oye, me han informado que hay un montón de cosas, he visto algunos temarios y qué discrimino, qué no, cuál es lo más importante para poder poner todas mis energías en eso y las que me queden en lo demás. Pues escríbeme un correo.
contacto@mtmario.es. Y ahí yo te soluciono todas las dudas, te oriento de cursos que hay, del mío, por supuesto, de academias, de temarios, de cómo estudiar, de cómo priorizar, de cómo hacer las cosas. Porque ojalá, y cuando yo me presenté a esta misma posición, alguien me hubiera alumbrado un poco, hubiera arrojado un poco de luz en todo este montón de contenidos que no sabías de qué iba, qué entraba, qué no, y hay que priorizar y estudiarlo todo, llegar al teórico con la sensación de que tenemos preparación suficiente, pero hay contenidos por los que hay que empezar y que hay que tener muy, muy asentados porque son difíciles de memorizar, y hay que empezar temprano y hay que empezar por ellos. Así que no tengas reparo en escribirme un correo si tienes esas dudas a contacto@mtmario.es. Pues esto es todo. Si quieres que tratemos algún tema en particular que no hayamos visto, me escribes un correo y lo tratamos sin ningún problema. Espero que este episodio te haya puesto algo de luz sobre las sombras y algo de certeza sobre las incertidumbres. Esa es mi intención. Y me despido como siempre. Fe ciega en el triunfo. Hasta el próximo episodio.